Una abuela abandonó a su propio nieto recién nacido en la inmensidad del desierto, esperando que el sol y las bestias borraran su pecado. Pero 19 años después, el desierto le devolvió una respuesta que sacudiría los cimientos de su alma y la enfrentaría con un milagro tan increíble como aterrador. ¿Alguna vez has pensado si los milagros todavía existen? ¿Si de verdad hay ángeles que caminan entre nosotros? La historia que estás a punto de ver no solo te hará creer, sino que te dejará sin aliento. Si sientes en tu corazón que la fe mueve montañas y que la protección divina es real, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video, porque lo que estás por presenciar es un verdadero testimonio del poder de Dios, un milagro que empezó con un llanto en la arena. El sol de Sonora caía a plomo sobre un caserío que parecía olvidado por el tiempo, un puñado de casas de adobe agrietadas por el calor y la pobreza. Más allá, donde la civilización se rendía, comenzaba el verdadero reino de Mateo, el desierto. A sus 19 años, su hogar no era una casa con techo y paredes, sino una gruta escondida entre peñascos rojizos, cerca de un oasis que era un milagro en sí mismo. Su piel, curtida y dorada, hablaba de una vida entera bajo el sol. Su cuerpo, delgado pero fibroso, era el de un sobreviviente nato. Sus días eran un ritual silencioso: seguir las huellas de los animales, encontrar las raíces comestibles y, sobre todo, cuidar del único ser que le importaba en el mundo, su guardián, su familia. Mateo era una leyenda susurrada con miedo entre la gente del pueblo. Lo llamaban el espectro del desierto, un alma en pena que se aparecía al atardecer. Los niños se asustaban con su nombre y los adultos se persignaban si creían ver su silueta a lo lejos. Nadie conocía su historia, solo veían a un salvaje, un joven que no hablaba el lenguaje de los hombres, sino el del viento y el de las bestias. Sufría una soledad tan profunda y vasta como el propio desierto que lo rodeaba. No conocía el calor de un abrazo, ni el consuelo de una palabra amable. Su único diálogo era con sus propias manos y con los ojos de un caballo. Un lenguaje de lealtad pura que ninguna palabra humana podría jamás igualar. En ese mismo pueblo polvoriento descendió de un viejo autobús una figura que parecía una sombra vestida de luto. Era Inmaculada, una anciana de 78 años cuyo rostro era un mapa de arrugas talladas no por la risa, sino por el rencor. Sus ojos pequeños y acerados no buscaban un reencuentro, buscaban la confirmación de una muerte. El narrador omnisciente nos revela su oscuro secreto. Ella no venía a pedir perdón por el bebé que abandonó hace casi 2 décadas. Venía en su retorcida lógica a asegurarse de que el niño había muerto, para poder morir ella en paz, con la conciencia falsamente limpia. Su mayor temor no era el juicio de Dios, sino encontrar vivo al pecado que intentó enterrar en la arena. La crueldad de Inmaculada no necesitaba de gritos ni golpes. Era un veneno silencioso que había corrido por sus venas durante años. El abuso que marcó el inicio de esta historia fue un acto de omisión, un abandono tan frío y calculado como su propio corazón. Ella había visto en el pequeño Mateo no a su nieto, sino la mancha de una hija que, según ella, había deshonrado a la familia al enamorarse de un jornalero sin tierra ni nombre. Para Inmaculada, abandonar a ese niño no fue un acto de desesperación, sino una limpieza, una forma de borrar un error genético, de arrancar una mala hierba de su linaje. Ahora, al volver, su presencia era la promesa de un nuevo acto de crueldad si su secreto seguía con vida. Mientras Inmaculada caminaba por el pueblo, su sola presencia parecía marchitar las flores silvestres que osaban crecer en las grietas. La gente la miraba con una mezcla de respeto y temor, pues emanaba esa autoridad que solo la amargura puede conceder.
preguntaba por las viejas leyendas del desierto, fingiendo una curiosidad de viajera, pero su corazón latía con una ansiedad helada. Cada vez que alguien mencionaba al espectro, un fantasma joven y solitario que vivía en las dunas, una parte de ella se aterraba y otra, la más oscura, comenzaba a trazar un plan. No podía permitir que esa cosa siguiera existiendo, que fuera un testimonio andante de su pecado. La semilla del odio que plantó 19 años atrás estaba a punto de dar su fruto más venenoso. En el corazón del desierto, lejos de la maldad que se cernía sobre él, la vida de Mateo era de una pureza conmovedora. Su fragilidad física era aparente, pero su espíritu poseía la fortaleza de las rocas milenarias que lo rodeaban. Su fe no estaba depositada en un Dios del que le hubieran hablado en una iglesia, sino en la providencia del desierto y sobre todo en su protector. Cada mañana, al despertar, su primer gesto era buscar con la mirada la imponente figura de Centinela. No era solo un caballo, era la única prueba tangible de que no estaba completamente solo en el universo. Era su ancla, su certeza, su milagro personal que galopaba a su lado. El narrador sabe que, en sus oraciones silenciosas, Mateo no pedía riquezas ni compañía, solo que su ángel guardián jamás lo abandonara. La figura de Centinela era, en sí misma, una declaración de nobleza en medio de la desolación. Un magnífico ejemplar de pelaje marrón oscuro, casi cobrizo bajo el sol, con una crin salvaje que danzaba con el viento del desierto. Sus ojos no eran los de un animal común, poseían una profundidad casi humana, una inteligencia que parecía comprender el alma de Mateo. No era un caballo domesticado, sino el líder de una manada salvaje que por un designio inexplicable había elegido ser el guardián de un niño humano. Su presencia era un misterio para los pocos que lo habían visto, una fuerza de la naturaleza que parecía obedecer a una ley superior, una ley de lealtad inquebrantable que se forjó en el momento mismo en que encontró a un bebé llorando entre los cactus. Esa conexión había nacido en la frontera misma entre la vida y la muerte. 19 años atrás, Centinela había encontrado al pequeño Mateo, abandonado y a merced de los coyotes que ya rondaban. El narrador nos cuenta que no fue un simple instinto lo que movió al caballo, fue una especie de mandato divino, una orden silenciosa que resonó en su noble corazón. Ahuyentó a las bestias con furia, y luego, con una delicadeza increíble, se quedó junto al bebé, empujándolo suavemente con su hocico para mantenerlo despierto, compartiendo el calor de su cuerpo durante la fría noche del desierto, hasta que una lluvia milagrosa vino a saciar la sed del pequeño. Desde esa noche, Centinela nunca más se separó de él. Se convirtió en su centinela, su guardián. La rutina de ambos era una danza silenciosa de supervivencia y afecto. Mateo sabía dónde encontrar las plantas que Centinela podía comer y el caballo, con su agudo instinto, lo guiaba hacia pequeñas fuentes de agua escondidas entre las rocas. Compartían la sombra de los mezquites durante las horas de más calor y dormían cerca el uno del otro bajo el manto de estrellas. No había palabras, pero su comunicación era perfecta. Un relincho suave de Centinela era suficiente para alertar a Mateo de un peligro, y un simple gesto de la mano del joven bastaba para calmar al imponente animal. Eran dos mitades de una misma alma solitaria, dos seres que se habían encontrado en la nada para crear su propio todo. A la distancia, esta conexión era una visión casi mística. Un joven y un caballo moviéndose en perfecta armonía a través de un paisaje que mataría a cualquier otro. El narrador sabe que Centinela no solo protegía a Mateo de los peligros físicos como serpientes o pumas, lo protegía también de la desesperación.
En los momentos en que la soledad pesaba como una losa de piedra sobre el corazón del joven, el caballo se acercaba y apoyaba su enorme cabeza en su hombro, como diciéndole: «No estás solo. Yo estoy aquí». Este lazo era la semilla de esperanza, la prueba viviente de que incluso en el lugar más inhóspito, el amor y la lealtad podían florecer de la forma más inesperada y poderosa. Mientras tanto, Inmaculada ya había contratado a un guía, un viejo del pueblo, lo suficientemente necesitado de dinero como para ignorar las leyendas y adentrarse en el territorio del espectro. Mientras se preparaba para el viaje, su mente era un torbellino de odio y justificaciones. Se decía a sí misma que lo hacía por honor, para limpiar el nombre de la familia, pero en el fondo de su ser, una voz que no podía acallar le susurraba la verdad. Tenía miedo. Temía ver en los ojos de su nieto el reflejo de su propia monstruosidad. Temía que su existencia fuera la prueba irrefutable de que su alma estaba condenada, y por eso tenía que apagar esa luz para siempre. El contraste entre los dos mundos era brutal. Por un lado, la pureza de un joven cuya única conexión era con un noble animal, un vínculo forjado en la inocencia y la supervivencia. Por otro, la oscuridad de una anciana consumida por el orgullo y la vergüenza, dispuesta a cometer un segundo acto de crueldad para silenciar el primero. El desierto, ese vasto escenario de silencio y arena, estaba a punto de convertirse en el teatro de un enfrentamiento inevitable, una colisión entre el amor más puro y el odio más profundo. El destino había movido sus piezas durante 19 años, y ahora el tablero estaba listo para la jugada final. La historia de Mateo y Centinela es un recordatorio de que a menudo los actos más heroicos y los lazos más fuertes no se encuentran en los palacios de los reyes, sino en los rincones más olvidados del mundo. La lealtad de este caballo era un faro de esperanza en una historia que comenzaba con la más oscura de las traiciones. Era la promesa silenciosa de que, sin importar cuán cruel pueda ser el hombre, siempre existirá una fuerza, a veces con 4 patas y una crin al viento, dispuesta a proteger a los inocentes. La intervención divina ya había ocurrido una vez y el cielo se preparaba para manifestarse de nuevo. Si alguna vez has sentido una conexión con un animal que parecía entenderte mejor que cualquier persona, un compañero leal que sentiste como un verdadero ángel guardián en tu vida, cuéntanos tu historia en los comentarios. Escribe «Mi ángel guardián» y comparte ese momento especial. Queremos leer cómo estos seres maravillosos han tocado sus vidas, porque sus historias merecen ser contadas. La historia de Mateo no estaba escrita en libros, sino en la arena y en las cicatrices de su piel. Su infancia fue un largo y silencioso aprendizaje dictado por el instinto y la necesidad. No tuvo una madre que le enseñara a caminar, pero sintió el empuje suave del hocico de Centinela animándolo a ponerse de pie. No tuvo un padre que le enseñara a cazar, pero aprendió a seguir las huellas de los zorros y a entender el lenguaje de las aves, guiado siempre por la presencia vigilante del caballo. El desierto fue su cuna y su maestro, un maestro severo que le enseñó que cada gota de agua era una bendición y cada sombra un refugio. Su vulnerabilidad era evidente en su desconocimiento del mundo humano, pero su fuerza residía en su perfecta comunión con la naturaleza que lo había criado. Cada amanecer era una repetición del milagro de su supervivencia. Mientras el sol teñía de naranja las montañas lejanas, Mateo ya estaba en movimiento, sus pies descalzos leyendo el terreno con una pericia que ningún zapato podría ofrecer. Sufría de un hambre constante, no la desesperada, sino una sorda y perenne que lo mantenía siempre alerta. Su mayor sufrimiento, sin embargo, no era físico, era el silencio.
un silencio poblado únicamente por el silbido del viento y los latidos de su propio corazón. A veces se sentaba en lo alto de una duna, mirando el lejano parpadeo de las luces del pueblo, y una pregunta sin palabras se formaba en su mente. ¿Qué era aquel mundo del que él no formaba parte? ¿Habría allí otros seres como él? El vínculo entre Mateo y Centinela trascendía la simple relación entre un hombre y un animal. Era una simbiosis espiritual. Se entendían sin necesidad de sonidos, en un lenguaje tejido con miradas, gestos y una conexión casi telepática. El narrador omnisciente sabe que Centinela podía sentir la tristeza de Mateo como una espina en su propio lomo. En esos días, el caballo no se alejaba a pastar, sino que permanecía a su lado, inmóvil, ofreciendo su sólida presencia como un ancla contra la marea de la soledad. Era una lealtad absoluta, un pacto sellado no con palabras, sino con 19 años de compañía ininterrumpida en el lugar más solitario de la tierra. Su amor era el único evangelio que Mateo conocía. Hubo una vez, durante una sequía particularmente cruel, que el oasis casi desapareció. El agua se redujo a un charco de lodo y los animales empezaron a morir. Mateo, debilitado por la sed y el hambre, colapsó bajo un sol inclemente. Se abandonó a la idea de que ese era su fin. Pero Centinela, con una inteligencia que desafiaba toda explicación, se negó a dejarlo morir. Durante horas, el caballo golpeó una roca plana con sus cascos, un sonido rítmico y desesperado que resonaba en el silencio. Finalmente, exhausto, logró desenterrar una raíz tuberosa y húmeda que empujó hacia la boca de Mateo. Esa raíz, junto con la obstinada presencia del caballo, le dio la fuerza para levantarse y seguir buscando agua. En otra ocasión, una víbora de cascabel mordió a Mateo en el tobillo. El veneno ardió en sus venas como fuego líquido y la fiebre lo sumió en un delirio de pesadillas. No podía moverse, solo temblar y gemir. Centinela, al ver a su protegido en tal estado, entró en una especie de frenesí protector. Durante 2 días y 2 noches no durmió. Montó guardia alrededor de Mateo, ahuyentando a los coyotes que se acercaban atraídos por el olor de la debilidad. Lamía la herida con una insistencia casi ritual y su calor corporal mantuvo a raya el frío mortal de las noches del desierto. Cuando Mateo finalmente despertó, débil pero vivo, lo primero que vio fueron los ojos oscuros y preocupados de su Salvador. El afecto entre ellos se manifestaba en los pequeños rituales diarios. Por las tardes, Mateo se sentaba a la entrada de la gruta y, con un trozo de madera lisa, pasaba horas desenredando la crin de Centinela, quitándole los abrojos y el polvo del desierto. Mientras lo hacía, le susurraba historias, no con palabras articuladas, sino con sonidos suaves y melódicos, el lenguaje que habían inventado. Centinela, a su vez, respondía con resoplidos suaves y pequeños empujones, como si entendiera cada inflexión. Para cualquier espectador, habría sido una escena de una ternura sobrecogedora. El espectro y su ángel guardián compartiendo un momento de paz absoluta, ajenos al mundo que los temía y los juzgaba. Mientras tanto, el viaje de Inmaculada y su guía, un hombre llamado Ramiro, era tenso y difícil. Inmaculada se quejaba del calor, del polvo, de la lentitud del burro que cargaba sus escasas provisiones. «¿Estás seguro de que es por aquí, hombre?», preguntaba con una acidez que crispaba los nervios de Ramiro. «La gente dice que vive por donde el diablo perdió el poncho, señora. No es lugar para andar de paseo», respondía él, ya arrepentido de haber aceptado el trabajo. El narrador nos revela los pensamientos de Ramiro. Este sentía que no estaba guiando a una anciana a ver una curiosidad, sino que era cómplice de algo oscuro, una peregrinación de odio cuyo destino no podía ser bueno.
Inmaculada no veía la belleza austera del desierto. Para ella, cada cactus era una amenaza, cada roca un obstáculo. Este lugar era el guardián de su secreto, el cómplice de su pecado, y lo odiaba con cada fibra de su ser. Su memoria, en contra de su voluntad, la transportaba a esa noche, 19 años atrás. Recordaba el peso insignificante del bulto en sus brazos, el llanto agudo que el viento se llevaba y la facilidad con la que dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. No sentía remordimiento, sino una ira fría al pensar que el desierto no había cumplido su parte del trato. Tenía que volver para terminar el trabajo, para imponer su voluntad sobre la vida misma. Uno de los mayores obstáculos para Mateo era su propio miedo a lo desconocido. El mundo de los hombres era para él tan ajeno y aterrador como lo sería el fondo del mar para un pájaro. Una vez, siguiendo el rastro de un berrendo, se acercó demasiado al pueblo. Escondido tras unas rocas, observó a unos niños que jugaban y reían. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de curiosidad y un anhelo que no comprendía. Cuando uno de los niños lo vio, su risa se convirtió en un grito de pánico. «¡El espectro!», chilló, y todos corrieron a refugiarse. El rechazo fue como un golpe físico. Mateo retrocedió hacia la seguridad de su desierto, con la dolorosa confirmación de que él era un monstruo a los ojos de su propia especie. Este incidente reforzó su dependencia de centinela. El caballo nunca lo había mirado con miedo, nunca lo había rechazado. Su aceptación era total e incondicional. Aquella noche, Mateo se abrazó al cuello del animal con una desesperación silenciosa. Centinela permaneció quieto, permitiendo que el joven descargara su dolor en su pelaje. El narrador omnisciente nos dice que, en ese momento, el caballo entendió la herida que se había abierto en el corazón de Mateo. No era una herida física que pudiera lamer, sino una herida del alma, y lo único que podía ofrecer como cura era su presencia inmutable, su promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, él no lo abandonaría. El trauma de su abandono se manifestaba en pesadillas. A veces, Mateo soñaba con una oscuridad fría y con un llanto que era el suyo propio, pero que no podía detener. Despertaba con el corazón galopando, empapado en sudor, buscando frenéticamente la silueta de Centinela en la penumbra de la gruta. Verlo, allí, respirando tranquilamente, era lo único que lograba calmar el terror ancestral que vivía en su subconsciente. No sabía qué significaban esos sueños, no tenía el concepto de una madre o una abuela, pero su cuerpo recordaba el frío del desamparo, una memoria celular que lo convertía en un ser eternamente vigilante, temeroso de una pérdida que no podía nombrar. Por su parte, la tensión en el pequeño grupo de Inmaculada aumentaba. Ramiro, el guía, era un hombre del desierto, supersticioso y creyente. Las historias sobre el espectro no eran para él simples cuentos. Había oído que estaba protegido por un espíritu en forma de caballo, un guardián que no permitía que nadie se acercara. «Señora, con todo respeto, deberíamos volver. El desierto no quiere que estemos aquí», le dijo una tarde, mientras el viento comenzaba a levantar remolinos de arena. La mirada que Inmaculada le dirigió fue tan cortante como un trozo de obsidiana. «A mí no me vengas con esas supercherías de indios. Me llevarás a donde te dije o no verás ni un solo centavo». La crueldad de Inmaculada no se limitaba a su nieto. Envenenaba todo lo que tocaba. Trataba a Ramiro con un desprecio absoluto, como si fuera menos que el burro que los acompañaba. Veía su piel curtida y sus manos callosas y sentía el mismo desdén que había sentido por el padre de Mateo. Para ella, la pobreza era una especie de defecto moral, una debilidad que merecía ser explotada. No entendía que la verdadera fortaleza de Ramiro y la de la gente del desierto
residía en su respeto por la naturaleza y sus misterios, un respeto que ella, en su arrogancia, era incapaz de sentir. Estaba ciega a las señales que el desierto le enviaba. El círculo de un halcón sobre sus cabezas, el repentino silencio de los insectos. A medida que se adentraban más en el desierto, el paisaje se volvía más salvaje y desolado. Era el territorio de Mateo, y Centinela lo sentía. El caballo comenzó a mostrarse inquieto, levantando la cabeza y olfateando el aire con una tensión inusual. Mateo notó el cambio en su compañero. El animal patrullaba el perímetro de su territorio con más frecuencia, sus orejas siempre alertas, captando sonidos que el oído humano de Mateo no podía percibir. Una presencia extraña, una intención maligna viajaba en el viento y Centinela, el guardián, estaba preparándose para la batalla. Sabía, con la certeza del instinto, que la sombra de la que había salvado a Mateo de bebé estaba regresando. El afecto entre el joven y el caballo parecía intensificarse ante la amenaza invisible. Mateo pasaba más tiempo cerca de Centinela, como si buscara en su fuerza una seguridad que sentía flaquear. Cepillaba su pelaje con más ahínco. Compartía con él los trozos más dulces de las frutas de cacto que encontraba. Eran dos soldados en una trinchera, preparándose para un asedio. La conexión que los unía se había convertido en un escudo invisible. El narrador sabe que, en esos momentos, Mateo no sentía miedo por sí mismo, sino por su protector. La idea de que algo pudiera lastimar a Centinela era, para él, un pensamiento más aterrador que su propia muerte. Una tarde, mientras descansaban junto al oasis, Centinela de repente se puso rígido como una estatua, su mirada fija en un punto lejano en el horizonte. Mateo siguió su mirada, pero no vio nada más que las dunas vibrando bajo el calor. Pero el caballo sí lo veía, o más bien, lo sentía. La mancha oscura del odio de Inmaculada, avanzando lenta pero inexorablemente hacia su santuario. Centinela emitió un relincho bajo y gutural, un sonido que Mateo nunca antes le había oído. No era una llamada ni una advertencia, era un desafío. Era el sonido de un rey protegiendo su reino, de un guardián jurando defender su tesoro hasta el último aliento. La tensión era ya casi palpable. A pocos kilómetros de distancia, Inmaculada y Ramiro hicieron un alto. El guía señaló una formación rocosa a lo lejos. Ahí es. La gente dice que vive en las cuevas de esos peñascos. Hasta aquí llego yo, señora. Mi trato era traerla, no enfrentarme a un fantasma. Inmaculada le arrojó unas monedas a los pies con desprecio. Lárgate, pues. No necesito a un cobarde para lo que tengo que hacer. Ramiro la miró y por primera vez vio más allá de la anciana amargada. Vio una maldad pura, una oscuridad tan densa que le heló la sangre. Sin decir una palabra más, dio la vuelta y se alejó a toda prisa, persignándose y rogando a Dios por el alma de quienquiera que viviera en aquellas rocas. La soledad de Inmaculada ahora era completa, enfrentada únicamente a su propio y oscuro propósito. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de colores sangrientos que parecían un presagio. Ella no sintió miedo, sino una extraña euforia, la misma que siente un cazador cuando finalmente acorrala a su presa. Sacó de su bolso un pequeño pan y un trozo de queso y comió con una calma metódica. Estaba recargando sus fuerzas para el acto final. En su mente ya visualizaba la escena. Encontraría al espectro, a esa cosa que manchaba su nombre, y lo devolvería al polvo del que nunca debió salir. El desierto sería, finalmente, la tumba silenciosa que siempre debió ser. Mientras tanto, Mateo, alertado por la inquietud de Centinela, se había vuelto más cauteloso. Llevó al caballo a la parte más protegida de la gruta y bloqueó parcialmente la entrada con algunas rocas sueltas. No entendía la naturaleza exacta del peligro,
pero confiaba ciegamente en el instinto de su amigo. Su propio corazón latía con una ansiedad desconocida. Era el miedo primordial de la presa que siente el olor del depredador en el aire. Se acurrucó en un rincón oscuro de la cueva, con la mano siempre en contacto con el pelaje de centinela, extrayendo valor de su calor y su calma aparente. La noche estaba a punto de caer, y con ella, la confrontación que había estado gestándose durante 19 años. El desarrollo de esta tragedia se había nutrido del aislamiento. El sufrimiento de Mateo creció en el silencio, sin testigos. La crueldad de Inmaculada se había fosilizado en su corazón, sin nadie que la confrontara. Ahora, estos dos mundos, el de la inocencia salvaje y el de la maldad calculada, estaban a punto de chocar. El desierto, que había sido escenario del abandono, se preparaba para ser el escenario del juicio. Y en medio de todo, un caballo noble se erigía como el único juez y protector, la encarnación de una justicia más antigua y más pura que cualquier ley humana. El clímax estaba a solo unas horas de distancia. El vínculo forjado en la adversidad era el arma más poderosa de Mateo. Cada acto de bondad, cada momento de cuidado mutuo entre él y Centinela había tejido una armadura invisible a su alrededor. No era una armadura de acero, sino de amor y lealtad. Inmaculada, por otro lado, llegaba armada solo con su odio, una armadura frágil que estaba a punto de hacerse añicos contra la fuerza de un vínculo que no podía comprender. Ella creía que venía a destruir a un ser débil y solitario, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una fuerza dual, un alma en dos cuerpos, unida por un milagro. La tensión narrativa se había estirado hasta su punto máximo. El espectador ha visto la pureza de Mateo, ha sentido la profundidad de su conexión con Centinela y ahora ve la sombra de la antagonista cerniéndose sobre ellos. El miedo interno de Mateo a ser descubierto y el miedo externo de la amenaza física inminente se fusionan. La afectividad creada con la audiencia hace que la vulnerabilidad del protagonista sea casi insoportable. Cada paso que Inmaculada da hacia la gruta es un golpe de tambor que anuncia la catástrofe o el milagro. El escenario está listo para la confrontación que definirá el destino de todos. La historia de Mateo es un reflejo de cómo la adversidad puede forjar el carácter de las maneras más inesperadas. Privado de todo contacto humano, desarrolló una profunda conexión con el mundo natural. Su retraso social era, en 1900, realidad, una forma de sabiduría diferente. No sabía de dinero, de mentiras o de odio, pero entendía el ciclo de la vida y la muerte, la importancia de la lealtad y el lenguaje del corazón. Su existencia era un testimonio silencioso de que hay más de una forma de ser humano y que a veces la versión más pura se encuentra lejos de la llamada civilización. Centinela, por su parte, representa la intervención divina en su forma más pura. No es un ángel con alas, sino con cascos y crin. Su lealtad no es un concepto abstracto, sino una acción constante: proteger, guiar, consolar. Él es la prueba de que Dios no siempre habla con voz de trueno desde el cielo, sino que a veces susurra a través del resoplido de un caballo o del calor de un cuerpo leal en una noche fría. Es la encarnación de la promesa de que los inocentes nunca están verdaderamente solos, incluso en el desierto más profundo y oscuro del sufrimiento humano. El miedo de Inmaculada, disfrazado de determinación, era su verdadero motor. Lo que más temía no era al espectro, sino a sí misma. Temía a la parte de su conciencia que sabía que lo que hizo fue una monstruosidad. Por eso necesitaba silenciar a Mateo, para silenciar esa voz interior. Su crueldad era una defensa, un muro que había construido ladrillo a ladrillo para no tener que enfrentar la verdad de su propia alma vacía. Pero los muros construidos con odio
no pueden resistir la fuerza de un milagro, y el suyo estaba a punto de derrumbarse de la manera más espectacular. El conflicto interno de Mateo era simple pero profundo, el deseo de conexión contra el miedo al rechazo. Cada vez que veía el pueblo a lo lejos, sentía la llamada de su propia especie, un anhelo genético de pertenecer. Pero cada vez que recordaba el grito de pánico del niño, el miedo lo empujaba de vuelta a su soledad segura. Vivía en una encrucijada emocional, atrapado entre dos mundos, sin saber que una fuerza externa estaba a punto de obligarlo a elegir, a salir de su gruta y enfrentar el mundo que tanto temía y anhelaba. La narrativa nos ha mostrado cómo el pasado nunca muere realmente, simplemente espera. Durante 19 años, el pecado de Inmaculada había permanecido enterrado bajo las arenas del tiempo y la distancia. Pero como una semilla latente, solo necesitaba la condición adecuada para germinar. Su regreso al desierto fue el catalizador que despertó el pasado, obligando a todos los personajes a enfrentar las consecuencias de un solo acto de crueldad cometido casi 2 décadas atrás. La cuenta atrás para la revelación había comenzado. La soledad de Mateo era casi un personaje en sí mismo. Era una presencia constante, a veces reconfortante en su familiaridad, otras veces opresiva como el calor del mediodía. Había aprendido a vivir con ella, a llenarla con sus rituales y con la compañía de Centinela. Pero en el fondo, su alma anhelaba algo más. Este anhelo es lo que lo hacía vulnerable, pero también lo que lo hacía humano. Era la chispa de esperanza que se negaba a extinguirse, la posibilidad de que su vida pudiera ser algo más que solo sobrevivir en el desierto. Centinela no solo era un protector, sino también un maestro. A través de él, Mateo aprendió sobre la paciencia, observándolo esperar inmóvil durante horas cerca de un pozo de agua. Aprendió sobre la fuerza, viéndolo enfrentarse a una manada de pecaríes. Y aprendió sobre la ternura, sintiendo la delicadeza con la que el enorme animal podía interactuar con él, sin un solo. Maestro humano, Mateo recibió una educación completa sobre las virtudes más importantes de la vida a través del ejemplo silencioso de su guardián equino, una educación que ninguna escuela podría haberle proporcionado. La crítica social implícita en la historia es sutil, pero poderosa. El pueblo con su miedo y sus supersticiones representa a una sociedad que juzga y margina lo que no comprende. Llaman a Mateo espectro o monstruo, simplemente porque es diferente, sin hacer el más mínimo esfuerzo por conocer su verdad. Son cómplices pasivos del sufrimiento de Mateo a través de su ignorancia y su miedo. La historia nos obliga a preguntarnos cuántos espectros creamos en nuestro propio mundo por nuestra incapacidad de mirar más allá de las apariencias y escuchar las historias silenciosas. La enfermedad de Inmaculada, su inminente muerte, es el reloj que acelera la trama. No es el arrepentimiento lo que la mueve, sino el egoísmo. Quiere limpiar su expediente antes de enfrentar el juicio final, pero su método es cometer un pecado aún mayor. Esto la convierte en una antagonista fascinante y aterradora, una mujer que está dispuesta a condenar su alma con tal de encontrar una falsa paz en sus últimos días. Su condición no genera empatía, sino que subraya la profundidad de su corrupción moral, haciendo que su confrontación final sea aún más necesaria. El desierto de Sonora no es solo un escenario, es un personaje activo en la historia. Es a la vez cruel y misericordioso. Fue el instrumento del abandono de Mateo, pero también fue su refugio y su maestro. Sus vastos silencios amplificaron la soledad de Mateo, pero también le permitieron escuchar la voz de su propia alma y la de su protector. El desierto es un crisol que prueba el temple de quienes se atreven a entrar en él. Para Inmaculada es un infierno,
un espejo de su propia aridez interior. Para Mateo, a pesar de sus peligros, es un hogar. La tensión se acumula no solo por el peligro físico, sino por la carga emocional. El público ahora ama a Mateo y a Centinela. Han sido testigos de su increíble vínculo, de su inocencia y de su lucha diaria. Cada paso de Inmaculada es una afrenta personal para el espectador. El deseo de que alguien detenga a esta mujer, de que el bien triunfe sobre esta maldad tan gratuita, se vuelve abrumador. La narrativa ha atrapado al público en una red de afecto y suspense, preparándolo para un clímax que promete ser tanto una liberación emocional como una intervención divina. El miedo de Mateo a perder a Centinela es el núcleo de su vulnerabilidad. El caballo es su universo entero. Perderlo no significaría solo perder a su único amigo, sino perder su conexión con la vida, su fe, su razón para seguir luchando. Este miedo es el talón de Aquiles que Inmaculada, sin saberlo, está a punto de atacar, porque al amenazar a Mateo, está amenazando la sagrada unión que define su existencia. Y al hacerlo, está provocando una fuerza que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. La lealtad del guardián está a punto de ser puesta a prueba. El concepto de familia se redefine en esta historia. Mateo, abandonado por su familia de sangre, encuentra una familia verdadera en un ser de otra especie. Su lealtad, protección y amor incondicional superan con creces los lazos de sangre que Inmaculada traicionó. Esto nos obliga a cuestionar qué es lo que realmente define a una familia. ¿La sangre que compartimos o el amor y el respeto que nos damos? La historia de Mateo y Centinela sugiere que la verdadera familia es aquella que nos elige, nos protege y se queda a nuestro lado en el desierto de la vida. La burocracia y las críticas sociales están ausentes en la vida de Mateo, pero su sombra se cierne desde el pueblo. Su existencia al margen de la sociedad lo ha protegido de ciertas corrupciones, pero también lo ha privado de ayuda y comprensión. Si hubiera sido encontrado por alguien con un corazón compasivo en lugar de temeroso, su vida habría sido completamente diferente. Esta dualidad explora cómo la sociedad, con sus reglas y juicios, puede ser tanto una red de seguridad como una jaula, y cómo a veces la verdadera libertad se encuentra en los márgenes. El realismo mágico impregna la narrativa, especialmente en la caracterización de Centinela. No es simplemente un caballo inteligente, hay algo más, algo divino, en su percepción y sus acciones. La historia no pide al espectador que crea en caballos que piensan como humanos, sino que acepte la posibilidad de que la protección divina pueda manifestarse de formas misteriosas y a través de las criaturas más nobles. Centinela es el puente entre el mundo real y el espiritual, el vehículo a través del cual el milagro se hará carne. El viaje de Inmaculada hacia Mateo es una metáfora de una persona que corre hacia su propia condenación. Cada paso que da para borrar su pecado la hunde más en él. Está tan ciega por su objetivo que no se da cuenta de que está caminando directamente hacia el juicio. No un juicio en un tribunal, sino un juicio moral y espiritual, donde el único testigo será la criatura que encarna todo el amor y la lealtad que ella despreció y abandonó. El desierto se está convirtiendo en su sala de tribunal personal. La narrativa ha desarrollado pacientemente los cimientos emocionales, ha mostrado, no contado, la pureza de Mateo, la nobleza de Centinela y la maldad de Inmaculada. Ahora que todos los elementos están en su lugar, la historia está preparada para el estallido. La lenta construcción de la tensión asegura que el clímax no será un evento repentino, sino la consecuencia inevitable y largamente esperada de todas las acciones y emociones que se han tejido a lo largo de 19 años de sufrimiento, lealtad y odio. La colisión es inminente.
y promete ser inolvidable. El uso de diálogos internos a través del narrador omnisciente ha sido crucial para construir la psicología de los personajes. Conocemos la simpleza y pureza de los pensamientos de Mateo, la lógica retorcida y el miedo de Inmaculada, e incluso las intenciones protectoras de Centinela. Esto crea una intimidad con cada personaje, permitiendo al espectador comprender sus motivaciones a un nivel muy profundo. Es esta profundidad la que hace que el conflicto sea tan potente. No es solo una lucha física, es una batalla de almas. La anticipación del encuentro es casi insoportable. ¿Cómo reaccionará Mateo al ver a otro ser humano y a la mujer de sus pesadillas sin saberlo? ¿Qué pasará por la mente de Inmaculada cuando vea el rostro del niño que dejó para morir, ahora convertido en un hombre joven? ¿Y cómo actuará Centinela cuando la amenaza se materialice finalmente? Todas estas preguntas cuelgan en el aire, creando un suspense que mantiene al espectador pegado a la pantalla, esperando la inevitable y explosiva confrontación. La paz del desierto está a punto de romperse para siempre. La lealtad de Centinela es una promesa silenciosa, un pacto que nunca se ha roto en 19 años. En un mundo donde las palabras a menudo se las lleva el viento, las acciones de este caballo son un testimonio del poder de un compromiso verdadero. Si tú también crees en el poder de las promesas que se cumplen, en esos lazos de lealtad que son más fuertes que el tiempo y la distancia, comenta: promesa cumplida. Queremos celebrar esos pactos de amor incondicional que, como el de Centinela, se convierten en la luz que nos guía en la oscuridad. La noche cayó sobre el desierto, trayendo un frío que no era solo físico. Inmaculada, guiada por una luna pálida y cómplice, llegó finalmente a la boca de la gruta. El silencio aquí era diferente, más profundo, como si contuviera la respiración. Con el sigilo de un depredador, se asomó, y entonces lo vio. A la tenue luz que se filtraba, distinguió la figura de un joven dormido, acurrucado junto al flanco de un gran caballo. Su peor miedo se había materializado. El niño vivía. El corazón de Inmaculada no sintió ni una pizca de remordimiento o de asombro. Lo que sintió fue una oleada de furia helada. Esa vida era un cabo suelto, un error que había venido a corregir de una vez por todas, para siempre. Él no era su nieto. Era un monumento a su deshonra, una acusación viviente que había respirado y crecido durante 19 años. Cada latido del corazón de ese joven era un eco de su pecado, un recordatorio de la debilidad de su hija y de su propia y fallida crueldad. Mientras lo observaba dormir, con el rostro tranquilo e inocente, su determinación se solidificó. No podía haber testigos, no podía dejar que esa historia saliera jamás de este desierto. Su viaje no había sido para confirmar una muerte, sino para ejecutar una sentencia que el destino le había negado. El narrador omnisciente sabe que en su mente retorcida ella se veía a sí misma como un ángel de justicia, podando una rama podrida de su árbol genealógico. Con una calma que helaba la sangre, Inmaculada retrocedió unos pasos y examinó el suelo. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, buscaron metódicamente el arma perfecta. No una rama, no un puñado de arena. Necesitaba algo definitivo, algo tan final como su decisión. Sus dedos huesudos se cerraron alrededor de una piedra pesada y de bordes afilados que parecía haber sido tallada para ese propósito. Al levantarla, sintió su peso en sus manos temblorosas, pero no era el peso de la roca lo que la hacía temblar, sino la adrenalina de su odio. El frío de la piedra parecía viajar por sus brazos hasta instalarse en su pecho, apagando el último rescoldo de humanidad que pudiera quedarle. Lenta, deliberadamente, avanzó hacia el interior de la gruta.
Sus pasos eran sorprendentemente silenciosos, los pasos de alguien que ha practicado el sigilo toda su vida. Se detuvo junto al cuerpo dormido de Mateo. La respiración del joven era profunda y tranquila. La respiración de alguien que, a pesar de su soledad, se sentía seguro en su santuario. Inmaculada levantó la piedra por encima de su cabeza, sus flacos brazos tensos por el esfuerzo. La luz de la luna capturó el brillo de sus ojos, revelando no locura, sino una claridad de propósito aterradora. Se inclinó sobre él y el veneno que había guardado por 19 años finalmente se derramó en un susurro apenas audible, cargado de desprecio. Nunca debiste haber nacido. Quizás fue el frío de la sombra que cayó sobre él, o quizás fue el susurro cargado de muerte que penetró en sus sueños. Los ojos de Mateo se abrieron de golpe. Lo que vio no tenía sentido en su mundo. Una silueta oscura, encorvada, con dos brazos levantados, sosteniendo una roca enorme directamente sobre su cabeza. Era una imagen de pesadilla, un demonio surgido de las entrañas de la tierra. El terror puro y absoluto lo paralizó, robándole el aire, el movimiento, el pensamiento. No entendía quién era esa figura ni por qué quería hacerle daño. Solo entendía que estaba a punto de morir, que la paz de su existencia estaba a punto de ser aplastada por una violencia que no podía comprender. En ese instante eterno, suspendido entre el sueño y la muerte, su mente se vació de todo, excepto de un instinto primordial. No gritó pidiendo ayuda a un Dios cuyo nombre apenas conocía. No suplicó a la figura oscura que lo perdonara. Su alma, en su momento de máxima desesperación, llamó a su único y verdadero Dios, a su Salvador personal, al único ser en el universo que siempre había respondido a su dolor. De sus labios secos y agrietados escapó un sonido que no fue más que un soplo, una oración desesperada y rota que se disolvió en el aire helado de la cueva. No fue un grito, fue una súplica susurrada con el último aliento de esperanza. Centinela. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, fue con la furia de una tormenta del desierto. Primero, un sonido bajo, un retumbar que parecía venir del suelo mismo como un terremoto lejano. El sonido creció exponencialmente, convirtiéndose en el galope atronador de unos cascos que no corrían, volaban sobre la arena. Inmaculada, con la piedra aún en alto, se quedó helada por un segundo, confundida por aquel estruendo que parecía desgarrar el silencio de la noche. No tuvo tiempo de procesarlo. La entrada de la gruta se oscureció por completo, bloqueada por una aparición que era puro poder y furia encarnados, un espectro mucho más terrible que el que ella había venido a cazar. Centinela irrumpió en la cueva como un castigo divino. No era el compañero gentil de Mateo, era una fuerza de la naturaleza desatada. Sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje y protectora bajo la luz de la luna, con un relincho ensordecedor que hizo vibrar las paredes de la gruta, un grito de guerra que era a la vez una acusación y una sentencia. Se abalanzó hacia adelante, no embistió a la anciana. Su movimiento fue de una precisión quirúrgica, casi milagrosa. Giró su poderosa cabeza y con un golpe seco y calculado de su hocico, impactó la piedra en las manos de Inmaculada, enviándola a estrellarse contra la pared opuesta con un ruido sordo y final. Desarmada y aterrorizada, Inmaculada tropezó hacia atrás y cayó al suelo. El terror la había dejado sin voz. Su rostro, antes una máscara de odio, era ahora un lienzo de puro pánico. Pero el milagro no había terminado. Centinela no se detuvo, pasó por encima de ella sin tocarla y se interpuso entre la anciana y Mateo, creando una barrera viviente de músculo y lealtad. Se irguió sobre sus patas traseras, su silueta recortada contra la entrada de la cueva, llenando el espacio con su imponente presencia.
Sus cascos delanteros golpearon el aire, a centímetros del rostro de Inmaculada, una advertencia inequívoca de que cualquier otro movimiento hostil sería el último. Luego, con una fuerza controlada, el caballo aterrizó sobre sus 4 patas, golpeando el suelo de piedra con una furia que hizo saltar chispas. Bajó su cabeza, sus fosas nasales dilatadas, y soltó un resoplido que fue como el aliento de un dragón en la cara de 1900. Inmaculada, la anciana que había venido a borrar un pecado, se encontró cara a cara con la encarnación de la pureza y la lealtad que había despreciado. Estaba siendo juzgada no por un Dios invisible en el cielo, sino por un ángel de crin marrón en la tierra, cuyos ojos la acusaban con una claridad que ninguna palabra podría igualar. Estaba completamente a su merced. Detrás de esa muralla protectora de su amigo, Mateo comenzó a temblar. El terror inicial dio paso a una oleada de comprensión y gratitud tan abrumadora que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas silenciosas, las primeras que derramaba no por soledad, sino por el milagro de haber sido salvado. Vio la espalda de Centinela, ancha y fuerte, y supo que estaba a salvo. Su susurro, su oración, había sido escuchado y respondido de la manera más espectacular posible. Su fe, depositada en el único ser que nunca le había fallado, había sido reafirmada con la fuerza de un trueno. El relincho de Centinela no fue un sonido ordinario. Fue un eco que viajó más allá de la gruta, rodando por las dunas y los cañones. Fue un grito que rompió el pacto de silencio que el desierto había mantenido durante 19 años. Era la alarma, la campana que anunciaba que se había cometido una injusticia y que el mal había sido desenmascarado. Ese sonido, cargado de una furia justa, era el punto de inflexión de la historia, el momento en que el secreto de Inmaculada dejaba de ser suyo para convertirse en una verdad que el propio desierto se encargaría de gritar a los 4 vientos. La intervención divina había sido ruidosa, épica y definitiva. La imagen era un tabló sacado de una leyenda antigua, la abuela cruel, encogida en el suelo, paralizada por el miedo y la revelación de su propia impotencia. El nieto abandonado, protegido detrás de su guardián, llorando silenciosamente por el horror y el alivio. Y en el centro, el imponente caballo, erguido como un monumento a la lealtad, respirando con fuerza, sus ojos sin apartarse de la amenaza, declarando sin palabras que su protegido era intocable. El clímax de la violencia había sido frustrado y transformado en un clímax de intervención milagrosa. El odio había sido desarmado por el amor. El poder de Centinela no residía solo en su fuerza física, sino en su autoridad moral. Su presencia llenaba la cueva con una energía que era casi sagrada. Parecía mucho más que un simple animal. Era un juez, un verdugo y un salvador, todo en uno. La forma en que se movió, la inteligencia en sus acciones, todo apuntaba a un acto que trascendía el instinto. Fue una respuesta directa a una oración, una manifestación tangible de una fuerza superior que había decidido que la crueldad de Inmaculada no llegaría más lejos. El mensajero divino había entregado su mensaje de la forma más contundente posible. Inmaculada, en el suelo, finalmente entendió. No entendió el amor ni el remordimiento, pero entendió el poder. Se enfrentaba a algo que no podía controlar, a una fuerza que protegía al chico con una devoción que ella nunca podría igualar ni destruir. Su plan, tan cuidadosamente elaborado en la oscuridad de su alma, se había hecho añicos contra la lealtad de un animal. Fue la derrota más absoluta de su vida, una humillación que la despojó de toda su arrogancia y la dejó como lo que realmente era, una anciana débil y malvada, cuyo odio no era rival para un amor forjado en el desierto.
La súplica de Mateo, un simple nombre susurrado, había demostrado ser más poderosa que cualquier oración gritada en una catedral, porque era una oración nacida de una fe pura, absoluta y probada por el tiempo. No pedía, simplemente llamaba a su Salvador con la certeza de un niño que llama a su padre, y esa fe fue recompensada. La historia nos muestra que los milagros no siempre responden a los rituales o a las grandes ceremonias, sino a la fe sincera y desesperada de un corazón puro, sin importar cuán silenciosa sea su voz o cuán desolado esté su altar. El clímax de la historia no fue una batalla, sino una revelación. La revelación de que la inocencia tiene un protector, de que la crueldad tiene un límite y de que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo. El sonido de los cascos de centinela fue el martillo de un juez divino, declarando el fin del reinado de terror de Inmaculada y el comienzo de una nueva era para Mateo. La justicia había llegado, no montada en un caballo blanco, sino en uno de crin marrón, enviado para proteger a un alma abandonada. Hay momentos en la vida en que una ayuda inesperada llega justo cuando toda esperanza parece perdida, casi como si fuera un milagro. Un amigo, un extraño, o a veces un compañero animal aparece de la nada para salvarnos. Si alguna vez has sentido esa protección divina, ese escudo que se interpuso entre tú y el peligro en el último segundo, queremos leer tu historia. Comenta "Fui protegido" y comparte ese momento en que te diste cuenta de que, de alguna manera, no estabas solo. Tu testimonio es una prueba más del poder de la fe. Bajo la mirada implacable de Centinela, la coraza de odio de Inmaculada se hizo añicos. El terror puro la despojó de su arrogancia, dejándola desnuda y patética en el suelo de la gruta. Su mente, que durante décadas había sido una fortaleza de justificaciones y orgullo, colapsó en un torbellino de pánico. Ya no veía a un espectro ni a un pecado, sino que se veía a sí misma a través de los ojos del caballo. Una criatura monstruosa, una asesina frustrada. El choque entre la imagen que tenía de sí misma y la horrible verdad que el animal le reflejaba fue tan violento que su razón se quebró. Empezó a sollozar, no de arrepentimiento, sino de un terror abyecto, el terror de un alma que se sabe, sin lugar a dudas, condenada. La barrera de su negación, construida durante 19 años, se derrumbó con la violencia de una presa. Los recuerdos que había mantenido a raya la inundaron. El llanto del bebé, el frío de la noche, su propia indiferencia, cada detalle que había enterrado resurgió para atormentarla. Su llanto se convirtió en murmullos incoherentes, fragmentos de una confesión que brotaba como sangre de una herida mortal. Yo no quería... Era una mancha. Tenía que borrarla. Balbuceaba al caballo, la única presencia que la juzgaba en ese momento. La intervención de Centinela no solo había salvado un cuerpo, sino que también había forzado a un alma a confrontar su propia y monstruosa imagen en el espejo del miedo. Su colapso no era una actuación, era la desintegración de una vida basada en la mentira. Mientras tanto, Ramiro, el guía, no había huido muy lejos. El eco sobrenatural de aquel relincho lo había paralizado a una distancia prudente. Oculto tras una duna, había visto la silueta del caballo erguirse contra la luna y supo que no estaba presenciando algo de este mundo. El miedo se transformó en un deber tembloroso. Corrió de vuelta al pueblo como si el mismo diablo lo persiguiera, irrumpiendo en la pequeña cantina con los ojos desorbitados y el rostro pálido. Es verdad, todo es verdad. El espectro no está solo. Un ángel lo protege, gritó, su voz temblando. Su terror era tan genuino, tan palpable,
que silenció las risas y las conversaciones, sembrando una semilla de pavor y asombro en el corazón de la comunidad. Alertado por el alboroto, el padre Miguel, un hombre de fe sencilla pero firme, escuchó el relato de Ramiro. Al principio dudó, pero el pánico del guía y el recuerdo de sus propias oraciones por el alma perdida del desierto lo convencieron. El miedo nos ha hecho ciegos durante demasiado tiempo, declaró con una nueva autoridad. Si hay un alma sufriendo allí, sea quien sea, es nuestro deber cristiano ayudar. Reunió a un pequeño grupo de los hombres más valientes y con el padre Miguel al frente, sosteniendo un crucifijo de madera como estandarte, la comunidad finalmente marchó para enfrentar la leyenda que ellos mismos habían alimentado. La vergüenza de su inacción pasada los impulsaba ahora a través de la oscuridad. Cuando llegaron a la gruta, la escena que encontraron silenció cualquier duda que pudieran albergar. Vieron a la anciana forastera, inmaculada, hecha un ovillo en el suelo llorando desconsoladamente. Vieron al joven espectro, Mateo, de pie detrás de un imponente caballo que se mantenía entre él y la mujer, vigilante y protector. No había nada monstruoso en el joven. En su rostro solo se veía tristeza y confusión. Y en ese instante la comunidad entendieron que sus cuentos de fantasmas eran el producto de su miedo y que habían marginado a una víctima, no a un demonio. La vergüenza los inundó, una vergüenza colectiva por los 19 años de abandono que habían permitido. El padre Miguel avanzó con cautela. Su presencia era de paz, no de confrontación. Centinela lo observó, pero pareció entender que no representaba una amenaza. Y aunque no se movió, su postura se relajó ligeramente. El sacerdote se arrodilló junto a Inmaculada. «Confiesa tu pecado ante Dios, hija mía», le dijo con voz suave pero firme. Al ver al sacerdote y a los rostros de los aldeanos, la última defensa de Inmaculada se vino abajo. La vergüenza pública fue el golpe de gracia. Con la voz rota por un llanto histérico, confesó todo: el abandono, la vergüenza y su intento de asesinato. Quería matarlo, quería que desapareciera para siempre, gritó, y su confesión resonó en las paredes de la cueva como una blasfemia. Tras la confesión, todos los ojos se volvieron hacia Mateo, esperando una reacción, quizás un grito de ira, una petición de venganza. Pero el joven permaneció en silencio. Miró a la anciana que se retorcía en el suelo, la fuente de todo su dolor, y en sus ojos no había odio. Solo había una profunda y antigua soledad, teñida ahora de una inmensa piedad. No se acercó. Simplemente, con un gesto casi imperceptible, negó lentamente con la cabeza, como si dijera: «Ya no importa». Luego se volvió y puso su mano en el cuello de Centinela, buscando el único consuelo que conocía. Ese gesto de paz, esa ausencia de rencor, fue el perdón más poderoso que podría haber ofrecido. La justicia de la comunidad fue tan inusual como la historia misma. Llevaron a Inmaculada de vuelta al pueblo. No fue entregada a las autoridades lejanas ni encerrada en una celda. Su sentencia fue vivir sus últimos días en un pequeño cuarto junto a la iglesia, bajo el cuidado de las mismas mujeres del pueblo. Su castigo no era la reclusión, sino la visibilidad. Cada día, desde su ventana, veía a la comunidad acoger a Mateo, enseñarle a cultivar, a sonreír, a hablar. Se vio obligada a presenciar la vida floreciente del nieto que intentó extinguir, un recordatorio constante de su fracaso y su maldad. Era una justicia de curación, tanto para ella como para la comunidad que expiaba su propia culpa cuidando de ambos. Pasó un año. El desierto de Sonora seguía siendo implacable, pero algo había cambiado en el pequeño caserío. Mateo ya no era el espectro.
Ahora era simplemente Mateo, el muchacho silencioso que tenía un don especial con los animales y cuyo mejor amigo era un caballo legendario. Aún le costaban las palabras, pero su sonrisa se había vuelto más frecuente. Aprendió a trabajar la tierra y sus manos, antes acostumbradas solo a la supervivencia, ahora sabían cómo cuidar la vida. La comunidad, a su vez, había encontrado en su cuidado una forma de redención, sanando su propia conciencia a través de la bondad que antes le habían negado. Centinela se convirtió en una leyenda viva, un héroe venerado en todo el pueblo. Los niños ya no huían de él, le dejaban manzanas y zanahorias a una distancia respetuosa, mirándolo con una mezcla de asombro y devoción. El caballo aceptaba los regalos con una dignidad regia, pero nunca permitía que nadie más que Mateo lo montara o lo cuidara. Seguía siendo el guardián de Mateo, pero ahora su protección se extendía en toda la comunidad. Su presencia un recordatorio constante del milagro que habían presenciado y de la delgada línea entre el miedo y la fe. Era el ángel guardián del pueblo. La gruta donde Mateo había vivido durante 19 años no fue olvidada. La gente del pueblo, por iniciativa propia, comenzó a visitarla como si fuera un lugar sagrado. Dejaban pequeñas cruces hechas de ramas, flores silvestres y veladoras en la entrada. Se convirtió en un santuario no oficial, un lugar para rezar por protección y para recordar la increíble historia del niño que fue criado por un caballo. La cueva, antes un símbolo de soledad y abandono, se transformó en un monumento a la fe, la lealtad y la intervención divina, un faro de esperanza en medio del desierto. Con el tiempo, la historia se inmortalizó en la tradición más perdurable del pueblo, la música. Un viejo compositor local, inspirado por los relatos, escribió una canción. La tituló El corrido del ángel de crin marrón. Contaba la historia de una abuela con el alma de escorpión, de un niño con la pureza del desierto y del noble caballo enviado por el cielo para protegerlo. La canción se hizo popular, cantada en las fiestas y enseñada a las nuevas generaciones, asegurando que el milagro de Centinela y la historia de redención de Mateo nunca se perderían en las arenas del tiempo. El ciclo se había cerrado. El acto de crueldad que comenzó la historia fue sanado por un acto de perdón silencioso y la intervención de la comunidad. Mateo, el niño abandonado, finalmente encontró un hogar y una familia, no de sangre, sino de corazón. Inmaculada encontró su juicio no en el más allá, sino en la tierra, enfrentando la vida que no pudo destruir. La historia de Mateo y Centinela se convirtió en el alma del pueblo, un testimonio de que incluso en los lugares más áridos, la fe puede florecer y de que la verdadera justicia no siempre castiga, a veces simplemente revela la verdad. La historia de esta comunidad nos enseña una lección poderosa. El miedo puede construir muros, pero la compasión tiene el poder de derribarlos. Vieron más allá de sus prejuicios y encontraron no a un monstruo, sino a un alma necesitada de amor. Y al hacerlo, se sanaron a sí mismos. Si crees en el poder de una comunidad para unirse, perdonar y crear un futuro mejor, escribe en los comentarios: la fe nos une. Celebremos juntos esas historias donde el amor, el coraje y la fe de la gente logran vencer a la oscuridad, recordándonos que siempre somos más fuertes cuando estamos juntos.